Aquella mañana, encontré una pequeña luz roja parpadeando detrás del portarretratos en el estante de la sala. Mis dedos temblaron cuando toqué el objeto disfrazado de decoración. Un escalofrío recorrió mi columna mientras la realidad se revelaba ante mis ojos cansados de 66 años. No era solo un objeto olvidado, era una cámara. Una cámara escondida en la casa donde yo, Eloa Martins, había sido invitada a vivir para facilitar mi vida. Las palabras de Daniel, mi hijo, ahora resonaban con un tono diferente en mi memoria. «Mamá, será mejor para todos nosotros», dijo cuando me trajo a esta casa moderna en las afueras de Boston, tan diferente de la acogedora biblioteca donde pasé décadas entre libros que nunca me juzgaron. El silencio de la casa vacía ahora parecía opresivo, casi sofocante. Hace apenas 2 días, Daniel y Clara habían partido hacia Hawái, dejándome sola con una botella de vino caro y sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «Disfruta tu semana, Eloa, la casa es tuya», dijo Clara, mi nuera, con esa cordialidad ensayada que siempre me hizo sentir como una intrusa. Ahora, con el descubrimiento de esa primera cámara, todo comenzaba a tener sentido. Las miradas intercambiadas entre ellos cuando entraba en la cocina, las conversaciones interrumpidas abruptamente, la forma en que Clara siempre parecía estar evaluando cada uno de mis movimientos. No era paranoia de una viuda solitaria, era vigilancia. Mis manos temblaban mientras sostenía aquel pequeño dispositivo. Por un momento, pensé en arrancar todas las cámaras que pudiera encontrar, gritar al vacío de la casa toda mi indignación, pero algo dentro de mí, tal vez los años de disciplina como bibliotecaria, tal vez la dignidad silenciosa que cultivé desde que perdí a mi marido, me hizo respirar profundo y pensar, si había una cámara, probablemente existían otras, y si existían otras, había un propósito detrás de esto. Coloqué el dispositivo exactamente como estaba y decidí investigar metódicamente, como quien organiza libros en estanterías, con precisión y propósito. El corazón latía fuerte contra mi pecho mientras recorría cada habitación con nuevos ojos. En la cocina, donde preparaba los almuerzos para mis nietos y horneaba los pasteles que Clara nunca elogiaba genuinamente, encontré otra cámara escondida dentro del reloj de pared. En el pasillo que llevaba a las habitaciones, una más, disfrazada en el detector de humo. Con cada descubrimiento, sentía mi estómago hundirse más, como si estuviera descendiendo una escalera interminable hacia un sótano oscuro de traición. No eran solo 1 o 2 cámaras para seguridad. Era un sistema elaborado de vigilancia, cubriendo prácticamente todos los espacios donde yo existía en aquella casa. Cuando llegué a mi habitación, la habitación de huéspedes que se convirtió en mi pequeño refugio, dudé en la puerta. ¿Sería posible que hubieran llegado tan lejos? ¿Que hubieran invadido incluso este último espacio de privacidad? Con el corazón en la garganta, examiné cada objeto, cada rincón. Fue entonces cuando vi, estratégicamente posicionada en el estante entre mis pocos libros, una pequeña cámara apuntando directamente a mi cama. Mi cama, donde lloraba silenciosamente algunas noches, echando de menos la vida que construí, el respeto que tenía, la independencia a la que renuncié en nombre de una falsa promesa de convivencia familiar. Si esta historia ha resonado contigo hasta ahora, haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás siguiéndome. Estoy realmente curiosa por saber desde dónde me estás escuchando. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran solo de tristeza, sino de una rabia que no sabía que aún podía sentir. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente aquella lente invasiva, imaginando cuántas noches de vulnerabilidad habían sido capturadas, cuántos momentos íntimos habían sido transformados en entretenimiento. ¿Quién miraba? ¿Por qué? ¿Qué buscaban ver en la rutina monótona de una viuda de 66 años que solo intentaba no molestar? Sequé las lágrimas con el dorso de mis manos y decidí que no daría más ese espectáculo. Si me estaban observando, ahora verían a una mujer diferente. Recordé la oficina de Daniel en el sótano, siempre cerrada con llave, siempre prohibida. «Es solo trabajo, mamá, cosas aburridas de contabilidad», decía cuando yo preguntaba.
Clara complementaba con una sonrisa artificial. No querrías aburrirte con todos esos números. Ahora, sus palabras sonaban como una distracción deliberada. Bajé las escaleras lentamente, cada escalón un peso en la conciencia. La oficina estaba cerrada, como siempre, pero yo sabía dónde Daniel guardaba la llave de repuesto, en una pequeña caja decorativa en el estante de la sala, esa que Clara decía que era solo decoración. Irónico cómo las pequeñas mentiras pavimentan el camino para las grandes traiciones. La puerta de la oficina se abrió con un suave clic, revelando un ambiente al que raramente se me permitía entrar. La computadora sobre el escritorio estaba en modo de espera, como si hubiera sido dejada intencionalmente accesible. Tal vez confiaban en que yo nunca me atrevería a invadir ese espacio. Tal vez la arrogancia les hacía creer que una señora mayor no sabría navegar entre archivos digitales. Subestimaron a la mujer que catalogó y digitalizó todo el acervo de la biblioteca municipal durante décadas. Me senté en la silla de cuero y moví el ratón, trayendo la pantalla a la vida. No había contraseña. No necesitaban una cuando la verdadera seguridad estaba en el secreto bien guardado, en la confianza de que yo jamás descubriría. Lo que encontré en los siguientes minutos hizo que mi sangre se helara en las venas. Una carpeta entera titulada Proyecto Eloá contenía subcarpetas organizadas por fechas, por habitaciones, por comportamientos. Hice clic en una de ellas, marcada como Llorando, compilación. El video mostraba diversos momentos en los que yo, pensando estar sola, dejaba caer las lágrimas. Momentos en los que miraba la foto de mi difunto marido. Momentos en los que leía cartas antiguas. Momentos en los que simplemente me permitía sentir la soledad que me acompañaba incluso en aquella casa llena. Otra carpeta, titulada Hábitos extraños, contenía videos míos organizando obsesivamente los libros en el estante, hablando sola mientras cocinaba, tarareando en voz baja mientras regaba las plantas. Pequeños rituales que me mantenían cuerda en aquel ambiente donde nunca me sentí verdaderamente bienvenida. Mis manos temblaban sobre el teclado mientras navegaba más profundo en aquel archivo de invasiones. Encontré entonces un documento de texto titulado Propuesta, retrato de la matriarca olvidada. Era un proyecto detallado para una serie documental, usando mi vida como material en bruto. Clara, que descubrí era la autora principal, me describía como un fascinante estudio de casos sobre el envejecimiento femenino y la pérdida de propósito. Hablaba sobre cómo mi patético intento de permanecer útil y mis momentos de lucidez intercalados con comportamientos regresivos serían material rico para análisis sociológico. Yo no era una madre, una suegra o una persona. Era un objeto de estudio, un espécimen bajo el microscopio cruel de la ambición de Clara. También había correos electrónicos intercambiados con productores independientes, donde Clara compartía fragmentos seleccionados de mi intimidad violada. Vean cómo habla con las fotografías del marido muerto, decía uno de los correos. Observen cómo reorganiza obsesivamente los objetos cuando está ansiosa, decía otro. Mi vida, mi luto, mis pequeñas manías y grandes dolores, todo transformado en entretenimiento, en contenido, en producto para consumo ajeno. Daniel, mi propio hijo, aparecía en los intercambios de correos ocasionalmente, siempre con comentarios técnicos sobre equipos o calidad de imagen, nunca cuestionando la ética, nunca defendiendo a su propia madre. El shock inicial dio lugar a una claridad que no sentía desde hacía años. Desde que acepté la invitación para vivir con ellos, había estado disminuyendo mi voz, mis deseos, mi presencia, todo para no molestar, para ser la suegra perfecta, la madre agradecida. Ahora, frente a la pantalla que exponía la crueldad disfrazada de proyecto artístico, sentí algo despertar dentro de mí. No era solo rabia, era determinación. Conecté una memoria USB que encontré en el cajón del escritorio y comencé a copiar metódicamente todos los archivos que probaban mi violación. Videos, correos electrónicos, propuestas. Todo fue transferido con la precisión de quien catalogó libros durante décadas. Evidencias, pruebas, munición. Mientras los archivos se copiaban,
encontré algo aún más perturbador. Un documento legal, firmado por Daniel, autorizando la grabación continua de la casa para fines de proyecto artístico documental. Mi nombre no aparecía en ningún lugar como consintiendo esta invasión. Claro que no. Yo nunca consentiría. Fotografié el documento con mi teléfono celular simple, ese que Clara siempre ridiculizaba por ser demasiado anticuado. Ahora, ese teléfono anticuado se convertía en mi arma silenciosa, registrando cada evidencia de la traición elaborada que estaba viviendo bajo el disfraz de cuidado familiar. Terminada la recolección de pruebas, devolví todo exactamente como estaba y cerré nuevamente la oficina. Subí las escaleras con una calma que no combinaba con la tormenta dentro de mi pecho. En mi habitación, miré directamente a la cámara escondida entre los libros y permití que una pequeña sonrisa se formara en mis labios. No sería más una víctima inconsciente. Ahora, yo sabía, y saberlo cambiaba todo. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había marcado en años, el de Martin Goldstein, un abogado que conocí en la biblioteca, cuando él investigaba para sus casos, y yo lo ayudaba a encontrar los libros correctos. Martin, que siempre decía que yo tenía ojos atentos y mente afilada. Martin, que me debía algunos favores. ¿Eloá? ¡Qué maravillosa sorpresa! La voz grave y familiar de Martin trajo un consuelo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles por teléfono. Necesito verte, Martin. Es urgente y delicado. Él no dudó. Estaré allí mañana a las 10 horas. Dame la dirección. Colgué sintiendo, por primera vez en meses, que no estaba completamente sola en aquella batalla que acababa de descubrir. Aquella noche, dormí con el teléfono bajo la almohada y la memoria USB escondida dentro de un calcetín en el fondo del cajón. Dormí mirando hacia la cámara, imaginando a Clara del otro lado, observando sin saber que los papeles habían comenzado a invertirse. A la mañana siguiente, me arreglé con un cuidado especial. Me puse mi blusa azul marino, la que Clara una vez comentó que era demasiado formal para estar en casa, y recogí mi cabello gris en un moño bajo. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para sentir que me estaba preparando para algo importante. A las 10 en punto, sonó el timbre. Martin estaba allí, puntual como siempre, con su traje impecable y maletín de cuero bajo el brazo. Lo invité a entrar, consciente de las cámaras que nos observaban, y lo llevé al jardín trasero. El único lugar que sospechaba estaba libre de vigilancia, ya que Clara siempre se quejaba de que las cámaras exteriores captaban demasiado reflejo del sol. Sentados en un banco de piedra, bajo la sombra de un roble antiguo que parecía fuera de lugar en aquel jardín meticulosamente planificado, le conté todo a Martin. Le mostré las fotos que tomé de los documentos, transferí los archivos de la memoria USB a su tablet segura y dejé que viera por sí mismo la extensión de la violación. Su rostro, normalmente impasible tras décadas defendiendo casos complejos, mostraba una indignación creciente. Esto es inadmisible, Eloá. Es invasión de privacidad, es explotación, es inhumano, dijo finalmente, cerrando la tablet con más fuerza de la necesaria. Tenemos opciones legales aquí, varias de ellas. Martin explicó pacientemente mis derechos, las posibles acciones legales, las consecuencias para Daniel y Clara. Habló sobre procesos por daños morales, sobre la ilegalidad de grabar a alguien sin consentimiento en espacios privados, sobre cómo el proyecto artístico de ellos podría fácilmente ser clasificado como acoso. Mientras él hablaba, sentí un peso saliendo de mis hombros. El peso de creer que no tenía elección, que debía aceptar cualquier tratamiento por gratitud al techo que me cobijaba. ¿Qué quieres hacer, Eloá?, preguntó Martin finalmente, sus ojos amables fijos en los míos. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me preguntaba qué quería? Quiero recuperar mi dignidad, respondí después de un momento de reflexión. No quiero destruir a mi hijo, por más que merezca una lección. Quiero salir de aquí con la cabeza en alto, con recursos para comenzar de nuevo en un lugar solo mío. Y quiero que ellos sepan que yo sé, que entendí todo, que vi todo.
que no soy el objeto pasivo que pensaban que era. Martin asintió, comprendiendo perfectamente. Pasamos las siguientes 2 horas elaborando un plan detallado, que involucraba documentación adicional, preparación financiera y, lo más importante, el elemento sorpresa. En los días siguientes, mientras esperaba el regreso de Daniel y Clara de Hawái, comencé a implementar pequeños cambios en mi rutina, lo suficientemente sutiles para no levantar sospechas inmediatas para quien estuviera monitoreando las cámaras remotamente, pero significativos para mí. Dejé de esconderme para llorar. Comencé a cantar en voz alta mientras cocinaba. Saqué del armario mis vestidos coloridos que Clara sutilmente sugirió eran inapropiados para mi edad. Llamé a viejos amigos de la biblioteca, programando cafés para las semanas siguientes. Pequeños actos de rebeldía, de recuperación de control, de afirmación de mi existencia más allá del papel de matriarca olvidada que habían designado para mí. Martin, cumpliendo su parte del plan, preparó toda la documentación necesaria y me ayudó a organizar mis finanzas. Descubrí que tenía más recursos de los que imaginaba. La pensión de mi marido, mis ahorros de la época de la biblioteca, una pequeña inversión que hicimos años atrás y que había crecido silenciosamente. No sería rica, pero tendría lo suficiente para vivir con dignidad en un lugar propio. También descubrí, a través de Martin, un pequeño apartamento disponible para alquilar cerca de la biblioteca donde trabajé. Un lugar acogedor, en planta baja, con una pequeña terraza donde podría tener macetas con plantas y una mecedora. Un lugar sin cámaras, sin miradas juzgadoras, sin necesidad de hacerme pequeña. En la víspera del regreso de Daniel y Clara, grabé un testimonio completo en video, detallando todo lo que había descubierto y cómo me sentía. No era un video de acusaciones histéricas o lamentaciones. Era el testimonio calmo y articulado de una mujer que había sido traicionada por su propia familia, pero que se negaba a ser victimizada. Este video, expliqué mirando directamente a la cámara de Martin, es mi protección y mi verdad. Espero nunca necesitar usarlo públicamente, pero existe como prueba de mi lucidez y de mi conciencia sobre todo lo que ocurrió en esta casa. El día de la llegada de ellos amaneció soleado, como si el universo quisiera iluminar cada rincón de la verdad que estaba a punto de ser expuesta. Preparé un desayuno elaborado, huevos benedictinos, frutas frescas, café recién hecho, y arreglé la mesa del comedor con la mejor vajilla de la casa, esa que Clara guardaba para ocasiones especiales. Esta era, sin duda, una ocasión especial. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul turquesa que mi marido siempre adoró, y esperé en el sillón de la sala, un libro abierto en mi regazo, la serenidad enmascarando la tormenta interior. Oí el taxi detenerse en la entrada, las voces animadas intercambiando comentarios sobre el viaje, el ruido de las maletas siendo arrastradas por el camino de piedras. La llave giró en la cerradura y ellos entraron, bronceados y sonrientes, cargando bolsas de compras y el aire satisfecho de quien acaba de vivir días perfectos. «Mamá, estamos en casa», anunció Daniel, como si yo pudiera no haberlo notado. Clara entró justo detrás, su sonrisa congelándose ligeramente al verme sentada allí, compuesta y serena, en vez de corriendo para recibirlos como de costumbre. «Eloá, qué sorpresa verte tan arreglada tan temprano», comentó, sus ojos evaluando rápidamente mi apariencia inusual. «Preparé el desayuno», respondí simplemente, cerrando el libro y levantándome. Pensé que tendrían hambre después del viaje. Y tenemos mucho de qué hablar. Algo en mi tono debe haber alertado a Daniel, pues vi su sonrisa vacilar por un instante. Clara, siempre más rápida en recuperar la compostura, avanzó con sus bolsas de compras. «Qué amable, Eloá. Déjanos guardar las maletas y enseguida nos unimos a ti. Trajimos un regalo adorable de Hawái. Creo que te va a encantar». Su voz era miel sobre hielo, dulce en la superficie, fría por debajo. Mientras ellos subían a la habitación, me posicioné estratégicamente en el comedor, de frente a la escalera, de modo que pudiera ver sus expresiones cuando bajaran. Coloqué sobre la mesa, junto a los platos de porcelana, la memoria USB que contenía todas las evidencias que había recolectado,
Un objeto pequeño con un peso enorme. Cuando regresaron, con ropa cambiada y sonrisas renovadas, sus ojos inmediatamente notaron el objeto fuera de lugar en la mesa perfectamente arreglada. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Daniel, señalando la memoria USB con una casualidad forzada. ¿Por qué no se sientan primero?, sugerí, indicando las sillas. El café se va a enfriar. Ellos obedecieron, intercambiando miradas rápidas que yo ahora sabía interpretar como preocupación. Clara se sirvió café, sus manos ligeramente menos firmes de lo normal. Daniel tomó un trozo de tostada, pero no se lo llevó a la boca. El silencio se extendió por algunos segundos, pesado como plomo, hasta que decidí romperlo. ¿Cómo fue el viaje? Hawái debe ser hermoso en esta época del año. Mi voz sonaba calma, casi desinteresada, mientras los observaba atentamente. Fue maravilloso, Eloá, respondió Clara rápidamente. Las playas, el hotel, todo perfecto. Tomamos muchas fotos para mostrarte después. Sonrió, esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Daniel incluso aprendió a surfear. ¿No es una gracia? Observé cómo intentaba conducir la conversación lejos del objeto extraño sobre la mesa, como siempre hacía cuando algo le incomodaba. Cambiar de tema, distraer, controlar la narrativa. No esta vez. No más. Tomé la memoria USB y la giré lentamente entre mis dedos, sintiendo el peso simbólico de aquel pequeño objeto. Descubrí algo interesante mientras ustedes estaban fuera, dije finalmente, mi voz firme a pesar del corazón acelerado. Algo sobre un proyecto llamado Retrato de la Matriarca Olvidada. ¿Lo conocen? El efecto fue inmediato. El rostro de Clara perdió el color bajo el bronceado reciente. Daniel se atragantó con el sorbo de café que acababa de tomar. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de pánico no verbalizado. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», intentó Daniel, su voz traicionando el nerviosismo que sus ojos no podían esconder. «Estoy hablando de las cámaras, Daniel, de las cámaras en todas las habitaciones de esta casa, incluyendo mi dormitorio. Estoy hablando de los videos que grabaron de mí sin mi consentimiento, de los archivos organizados por comportamientos, de los correos electrónicos intercambiados con productores sobre cómo mi vida, mi dolor y mi soledad darían un excelente material para análisis sociológico». Dije todo sin elevar la voz, cada palabra clara y precisa como las fichas catalográficas que organicé durante décadas. Clara dejó caer el tenedor en el plato con un tintineo agudo. Daniel abrió la boca, pero ningún sonido salió. «No voy a gritarles», continué, manteniendo la compostura. «No voy a hacer una escena dramática. Ya fui suficiente entretenimiento para ustedes, ¿no crees?». Miré directamente a Clara, cuyos ojos ahora evitaban los míos. «Lo que quiero decir es simple. Sé todo. Tengo pruebas de todo. Y a partir de hoy, las cosas van a cambiar». Daniel finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña, estrangulada por el pánico. «Mamá, no es lo que estás pensando. Esas cámaras son para seguridad. Y el proyecto es solo una idea teórica que Clara estaba desarrollando para su posgrado en sociología. Por favor, Daniel», interrumpí suavemente, «no insultes mi inteligencia. Leí los correos electrónicos, vi los videos, encontré los documentos legales que firmaste. Sé exactamente qué es, y sé exactamente por qué lo hicieron». Me volví hacia Clara, que ahora me miraba con una mezcla de miedo y desafío. «Tú me ves como una curiosidad, ¿verdad? Una vieja patética intentando mantenerse relevante. Un espécimen para tu estudio sobre el envejecimiento femenino y la pérdida de propósito». Esas fueron tus palabras, no las mías. Clara palideció aún más, reconociendo sus propias palabras devueltas a ella. «Eloá, estás exagerando», intentó Clara, recuperando parte de su compostura. «Era solo un proyecto académico, una exploración artística sobre relaciones familiares intergeneracionales. Nunca tuvimos la intención de lastimarte o exponerte». Su voz tenía ese tono condescendiente que yo conocía bien, el mismo que usaba cuando explicaba a mis nietos por qué la abuela no entiende de tecnología. Sonreí levemente, una sonrisa que no alcanzó mis ojos.
Interesante cómo hablas de intenciones cuando la realidad de tus acciones está documentada en gigabytes de violación. Daniel parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Su rostro estaba gris. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó finalmente, su voz baja y derrotada. La pregunta me tomó por sorpresa, no por el contenido, sino por la suposición implícita de que esto era una negociación, un chantaje, como si yo estuviera allí para extraer algo de ellos, en vez de simplemente recuperar mi dignidad. Quiero respeto, Daniel. Quiero privacidad. Quiero ser tratada como un ser humano, no como un proyecto. Por supuesto que te respetamos, Eloa, intervino Clara rápidamente, su tono ahora casi desesperado. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Esta casa, la invitación para vivir con nosotros, todo eso fue por amor y preocupación. Sus palabras sonaban vacías, ensayadas, como un guión mal escrito para una escena de reconciliación que no convencía ni a ella misma. Sacudí la cabeza lentamente, sintiendo una mezcla de lástima e indignación. El amor no instala cámaras escondidas, Clara. La preocupación no transforma el sufrimiento en entretenimiento. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas y mentiras expuestas. Daniel parecía incapaz de mirarme, sus ojos fijos en la taza de café ahora fría. Clara mantenía una postura defensiva, como si todavía creyera que podría controlar la situación de alguna forma. Respiré profundo y coloqué sobre la mesa un sobre que Martin había preparado. Esto es lo que va a suceder ahora, dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Este sobre contiene un acuerdo que mi abogado preparó. Sí, tengo un abogado. ¿Abogado?, repitió Daniel, finalmente levantando los ojos. Mamá, ¿esto es realmente necesario? Somos familia. Podemos resolver esto entre nosotros. Había un tono de súplica en su voz, no por la reconciliación, me di cuenta, sino por el miedo al escándalo, a la exposición pública, a las consecuencias legales. La familia no hace lo que ustedes hicieron, Daniel, respondí simplemente. Y sí, es necesario. El acuerdo es simple. Van a remover todas las cámaras de la casa inmediatamente. Van a transferir a mi cuenta una compensación financiera por el trabajo doméstico no remunerado que realicé en los últimos 2 años. Cuidados con los niños, limpieza, cocina, todo calculado por el valor de mercado de esos servicios. Clara abrió la boca para protestar, pero continué antes de que pudiera hablar. Además, me ayudarán a encontrar y amueblar un lugar solo para mí, donde viviré de ahora en adelante. A cambio, no llevaré este caso al público, no los demandaré por violación de privacidad, y mantendré esto entre nosotros. Por el bien de mis nietos, no por el de ustedes. Empujé el sobre en su dirección. Los detalles están todos ahí, incluyendo los valores calculados por mi abogado. Tienen 48 horas para firmar e iniciar la transferencia, o las copias de seguridad que hice de todo el material encontrado serán enviadas automáticamente a diversas personas. El shock en sus rostros sería casi cómico si la situación no fuera tan profundamente triste. Clara fue la primera en reaccionar, su voz temblando ligeramente a pesar del esfuerzo para mantener la compostura. Esto es chantaje, Eloa. No esperaba esto de ti. Sonreí sin humor, reconociendo la ironía de la acusación. No, Clara. Chantaje sería si estuviera exigiendo algo que no me corresponde. Solo estoy pidiendo reparación por daños reales y la oportunidad de vivir el resto de mi vida con dignidad. Si esto te parece chantaje, tal vez deberías reconsiderar tus propias acciones. Daniel abrió el sobre con manos temblorosas y examinó los documentos dentro. Sus ojos se agrandaron al ver los valores calculados para la compensación. Esto es mucho dinero, mamá, murmuró, pasando los papeles a Clara, que los examinó con creciente indignación. Es el valor justo por el trabajo que realicé y por los daños que sufrí, respondí calmadamente. Menos de lo que un tribunal concedería si este caso fuera a juicio, como mi abogado dejó claro en la documentación. Clara parecía a punto de argumentar nuevamente, pero Daniel colocó una mano sobre la de ella, silenciándola. Algo en su rostro había cambiado. No era solo miedo o shock ahora, sino algo que se aproximaba a la vergüenza.
Cumpliremos los términos, mamá, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Tienes razón. Lo que hicimos, lo que permití que se hiciera, fue imperdonable. No espero tu perdón, pero haremos lo necesario para reparar el daño, en la medida de lo posible. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y traición, pero no contestó su decisión. 3 semanas después, me mudé a mi nuevo hogar. Un pequeño apartamento en planta baja a 2 cuadras de la biblioteca donde trabajé durante décadas. Las paredes fueron pintadas en los colores que elegí, los muebles eran simples pero confortables, y la pequeña terraza tenía espacio suficiente para mis plantas y una mecedora donde comencé a leer en las tardes soleadas. Daniel cumplió su palabra, transfiriendo la compensación financiera acordada y ayudando con la mudanza. Clara mantuvo distancia, apareciendo solo una vez, brevemente, el día de la mudanza. Su comportamiento una mezcla incómoda de resentimiento y vergüenza. Aquella primera noche sola en mi nuevo hogar, encendí velas por toda la sala. No por necesidad, sino porque quería, porque podía, porque nadie estaba observando para juzgar o analizar. Coloqué un disco antiguo en el tocadiscos que traje de la casa de Daniel, uno de los pocos objetos que eran verdaderamente míos en aquella casa que nunca fue un hogar. Mientras la voz de Ella Fitzgerald llenaba el ambiente, bailé sola en la sala de estar, mis pies descalzos deslizándose por el piso de madera, mis brazos abrazando el aire, mi corazón más ligero de lo que había estado en años. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida pieza por pieza. Volví a frecuentar la biblioteca, ahora como visitante, redescubriendo el placer de la lectura sin presión u observación. Me reconecté con viejos amigos, hice nuevos en el grupo de jardinería comunitaria que descubrí en el barrio. Mis nietos venían a visitarme los domingos, solo ellos, sin los padres, y llenaban mi pequeña sala con risas genuinas e historias de la escuela. Daniel llamaba regularmente, sus intentos de reconciliación marcados por una cautela que revelaba que él aún no comprendía completamente la profundidad de la traición, pero estaba intentando, a su manera limitada. Clara y yo mantuvimos una distancia mutua y tácita. A veces, cuando ella venía a buscar a los niños después de sus visitas, nuestras miradas se cruzaban brevemente, la suya aún defensiva, la mía serena. No había perdón entre nosotras. Tal vez nunca lo habría, pero había un entendimiento silencioso de que algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas con palabras vacías o gestos superficiales. El retrato de la matriarca olvidada nunca fue concluido o publicado. Los archivos fueron eliminados como parte de nuestro acuerdo, aunque yo mantuve copias de seguridad, guardadas con Martin, como garantía de que el acuerdo seguiría siendo respetado. En una tarde particularmente hermosa de otoño, casi un año después de mi mudanza, recibí una carta inesperada. El sobre contenía una disculpa formal de Clara, no cálida o personal, pero precisa y honesta en su reconocimiento del daño causado. Junto estaba una notificación de que ella había abandonado completamente el proyecto y estaba ahora trabajando en una investigación sobre ética en documentales y el consentimiento informado en estudios sociológicos. No respondí a la carta, pero la guardé en una caja junto con otros recuerdos de aquella fase de mi vida, no para alimentar resentimientos, sino como recordatorio del valor de la dignidad y del coraje que descubrí en mí misma cuando más lo necesité. Hoy, a los 67 años, vivo una vida que muchos llamarían simple, pero que para mí es extraordinaria en su autenticidad. Canto mientras lavo la ropa, sin preocuparme si alguien está observando o juzgando. Leo poesía en voz alta en mi terraza en las mañanas de domingo, dejando que las palabras bailen en el aire como pequeñas celebraciones de la libertad. Converso con las fotografías de mi difunto marido, sin vergüenza o miedo, compartiendo con él las pequeñas victorias y descubrimientos diarios. Ya no soy un objeto de estudio, un espécimen bajo vigilancia, una matriarca olvidada. Soy Eloá Martins, viuda, ex bibliotecaria, sobreviviente, protagonista de mi propia historia. La traición de mi familia me enseñó que la dignidad no es algo que otros pueden conceder o retirar, es algo que reside dentro de nosotros, esperando ser reclamado.
Aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, para establecer límites, para decir basta. Y quizás lo más importante, aprendí que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de vernos a través de los ojos de los demás y comenzamos a reconocernos en nuestra propia luz, imperfecta pero auténtica, vulnerable pero poderosa. Como las páginas de un libro finalmente abierto y leído en voz alta, después de años guardado en un estante polvoriento, esperando para contar su historia.